Estamos en la sección del día domingo. En este día la lección nos presenta un tema que es realmente, podríamos decir, la base para poder comprender lo que es la mayordomía en nuestro tiempo. El título de este día, la lección es Mayordomos en el Antiguo Testamento. Como ustedes sabrán, existía la mayordomía que Dios le depositó a Adán y Eva allá en el huerto del Edén. Pero en el Antiguo Testamento también existía este concepto, esta idea de mayordomía. Y en este día la lección nos presenta este tema de manera bien clara. Dice aquí, la palabra mayordomo a secas se traduce solo unas pocas veces en el Antiguo Testamento. En la mayoría de los casos proviene de una frase que se hace referencia al que está sobre la casa. En otras palabras, alguien que está a cargo de la casa. En otras palabras, cuando se dice de la casa, no es que está sobre la casa ahí arriba, sino que está a cargo de todas las funciones que se realizan dentro de los quehaceres o haberes de esa casa. En él está a cargo, dice, el funcionamiento de una casa, es decir, un mayordomo tenía la responsabilidad de administrar los asuntos domésticos y las posesiones de sus amos y hacer todo lo que se le pidiera. En el Antiguo Testamento esta idea ya existía. Dice aquí, los mayordomos no se pueden separar de su mayordomía porque ésta revela su identidad. ¿Qué es lo que significa esto? En otras palabras, un mayordomo lo que hace es mayordomía. Y como esa es su identidad, él no puede separarse de esa identidad. Es muy importante esto. Así como un administrador no puede dejar de ser administrador, así como un electricista no puede dejar de ser electricista, así como un zapatero, un costurero, esa es su identidad. Entonces un mayordomo, esa era su identidad, ser un mayordomo. Pero habían mayordomos buenos y también habían mayordomos malos, como siempre lo han habido. Habían mayordomos que usaban o abusaban del cargo que tenían para hacer cosas que no convenían. Y esto es lo que nos está hablando la lección. En este día nos presenta por lo menos 3 tipos de características que se encuentran en los mayordomos. Dice aquí, en primer lugar, dice que la posesión no era suya, él estaba solamente a cargo. Dice, se elegían a los mayordomos por sus habilidades, por sus facultades, recibían respeto y confianza de sus amos. Además de esto, ellos estaban a cargo de las pertenencias de todo lo que su amo poseía. En segundo lugar, dice, los mayordomos sabían que lo que se les había sido confiado pertenecía a su amo, no pertenecía a ellos. Sin embargo, siempre han habido mayordomos que han abusado de los bienes que sus amos tenían. Dice aquí, esta es la principal diferencia. Los mayordomos saben cuál es su lugar. En tercer lugar, dice, cuando los mayordomos toman para sí el uso propio de lo que les había sido confiado, la relación de confianza entre ellos y sus amos se dañaban y eran despedidos. ¿Usted se acuerda lo que pasó con Adán y Eva cuando fueron sacados del huerto del Edén? Fueron literalmente despedidos. Dios los sacó y puso un ángel con una espada que se revolvía, que no podían ellos traspasar. En el tiempo del profeta Ezequías hubo unos mayordomos. Bueno, eran 2 siervos que estaban a cargo. Uno era el tesorero y el otro, Sebna era el tesorero, y había otro mayordomo que fueron nombrados y que estaban a cargo, dice, en un puesto de autoridad. ¿Qué sucedió con esto? Bueno, en el caso de Sebna, que se le había puesto en eminencia como mayordomo, parece ser que él quiso enaltecerse y se puso a hacer una tumba. Oiga bien, qué curioso, una tumba en un lugar muy alto donde no le era lícito, no le era permitido. Entonces, ahí ocurre lo que dice Isaías, capítulo 22, de los versículos 14 al 18. Isaías 22, 14 al 18. Entonces ahora se presenta el siervo de Dios a hablarle a este hombre. Y le dice, esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Oiga bien, fue un abuso que lo llevó hasta la muerte.
Versículo 15. Jehová de los ejércitos dice así: ve, entra a este tesorero, a Sebna, el mayordomo, y dile: ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí? Que libraste aquí del sepulcro para ti, para el que en lugar del alto labrará su sepultura, o en el que esculpe para sí morada en una peña. ¿Qué tienes tú aquí? O sea, te están dando facultades que no te corresponden, que no te pertenecen. Este no es tu lugar aquí. Versículo 17. He aquí que Jehová te transportará en el duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro, y te echará a rodar con ímpetu, como la bola por tierra extensa. Allá morirás, y allá estarás con los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Oiga bien, el abuso de Sebna, el tesorero, él esperaba morir y estar en lugares encumbrados, y más bien fue echado por tierra a rodar, y así fue que murió, y así lo dice la historia bíblica. Dice aquí: un mayordomo se identifica con su señor al aceptar sus responsabilidades, actúa en lugar de su señor. En otras palabras, un mayordomo no toma una decisión sin antes asegurarse de que esa es la voluntad de su señor. En otras palabras, es seguro que posiblemente tenga que consultarlo en algunas ocasiones antes de tomar una decisión. Dice: y su posición es revestida de dignidad. Él está en un lugar de confianza de su señor. Dice: si en alguna cosa actúa egoísta y se aprovecha, entonces se ha pervertido la confianza con que se lo ha investido. En otras palabras, le es quitado, por así decirlo, como dice Apocalipsis, el candelero. ¿Por qué? Porque no ha sido hallado fiel. Y de esto realmente nosotros tenemos que tener cuidado y prudencia de no hacer algo que a nosotros el Señor no nos ha comandado. Dice aquí: ¿de qué modo podemos aprender mejor e importante concepto de que en realidad somos mayordomos, o de que lo que poseemos en esta vida? Bueno, yo diría que realmente no somos nuestros. Número uno, porque el Señor nos creó allá en la creación. Y número dos, porque después de haber perdido la mayordomía y haber caído esclavos del pecado y siervos de los demonios y siervos del diablo, vino Cristo a pagar el precio para comprarnos. En otras palabras, no somos nuestros. Y esta es la idea correcta. Podemos abusar de los dones que Dios nos ha dado y de esta manera ser destituidos de la gloria de Dios. El tesorero fue destituido, por lo tanto, hemos de ser siervos prudentes para poder ser buenos siervos fieles. Así es que estudiemos la lección en el día lunes y comprendamos qué nos dice en este día la lección con el tema que es mayordomos en el Nuevo Testamento.